Benvides a Homines Dubitantes. Una grata bienvenida a una temporada más de Homines Dubitantes. Parece ser que hay un grupo de gente que no se cansa de escuchar el podcast de este tipo que vive solo en Centro Europa y echa de menos a sus seres queridos. Esta temporada va a tener alguna que otra novedad. En primer lugar, va a ser más larga, va a tener más episodios. En segundo lugar, va a tener más contenido con una nueva sección titulada Dubitando con, donde conversaré con diferentes personas sobre algunos de los temas que se tratan a lo largo de este podcast, así como otros muchos más. Os iré informando a través de las redes de su contenido, así como de su formato. La idea es hacerla en directo a través del canal de YouTube de Homines Dubitantes, teniendo así la posibilidad de que podáis participar con vuestras dudas, comentarios y reflexiones. Al final, como se viene diciendo desde el inicio de este podcast, la idea es practicar la reflexión colectiva escuchando muchas voces con diversos puntos de vista. En cuanto al contenido de este primer episodio de la temporada, vamos a hablar de rituales. Es un tema extremadamente complejo al que he dedicado gran parte de mi formación en historia de las religiones. El ritual, como práctica sociopolítica y religiosa, se ha convertido en una especie de mínimo común múltiplo del hecho religioso. Es decir, cualquier estudio de una religiosidad va acompañada del análisis y la investigación de sus rituales. En última instancia, el ritual es la materialización de las creencias, las cosmovisiones y las narraciones mitológicas que componen una religión. Por este motivo, las diferentes teorías sobre el ritual que provienen de la antropología y la sociología principalmente, pero no solo, han tratado de generar un aparato metodológico para abordar una práctica tan fascinante y diversa como es el ritual. Podría dedicar el episodio entero a reflexionar sobre la definición de ritual, citando las innumerables posturas teóricas que han tratado de definir y acotar un fenómeno tan complejo. Desde antropólogos como Rapaport, hasta sociólogos como Durkheim, pasando por grandes investigadores y antropólogos españoles como Carlos Lisón Tolosana, o historiadores de la religión como el alemán Georg Rübke. Todos ellos han reflexionado sobre el significado de las prácticas socioreligiosas en diferentes contextos históricos y culturales, tratando de descifrar un hecho tan múltiple de la etología humana. Como digo, este episodio no va a ser una especie de síntesis de todas esas teorías y aproximaciones teóricas, sería extremadamente tedioso. Pero si os interesa, no dudéis en decírmelo y puedo recomendaros bibliografía general o específica sobre el estudio del ritual. Este episodio tiene, sin embargo, el objetivo de dudar y reflexionar en torno al ritual desde una perspectiva humanística. La idea es compartir, con mi querida audiencia, algunas dudas que me han surgido estudiando diferentes rituales religiosos para que así partamos de un punto común desde el cual discutir y debatir colectivamente. Una primera cuestión sobre el ritual que no deja de fascinarme es si el ritual per se es un comportamiento únicamente humano. Cuando hablamos de ritual, automáticamente lo asociamos con una práctica que se enmarca, por un lado, en un contexto religioso y por otro, como una práctica eminentemente humana. Es decir, los animales no tienen rituales porque no tienen la capacidad cognitiva de hacerse preguntas como las que nosotros nos hacemos. O, si se quiere, su comportamiento, su etología, funciona de forma innata y por tanto no hay una ritualidad, sino un comportamiento predeterminado biológicamente. Ambas ideas, la del ritual como hecho únicamente religioso y la de su naturaleza únicamente humana, se van a poner en cuestión en este capítulo. Empecemos por la relación entre ritual y etología animal. Muchos estudiosos, biólogos, psicólogos y etólogos se han preguntado si los animales pueden desarrollar ciertos patrones de comportamiento que podríamos denominar rituales. En otras palabras, ¿pueden los animales aprender costumbres, heredarlas de sus antepasados y transmitirlas a su descendencia? Si alguien pone esta pregunta en Google, lo más probable es que aparezca un famoso experimento desarrollado por la primatología, la ciencia que estudia el comportamiento de los primates. Parece ser que un grupo de científicos colocaron dentro de una jaula, donde había 5 monos, una escalera. En lo alto de esta engancharon un montón de plátanos. Así,
los monos podían subir la escalera y tomar los plátanos cuando quisieran. No obstante, cuando alguno de los monos trataba de subir la escalera atraídos por los suculentos plátanos, los científicos les lanzaban un chorro de agua fría con una manguera. Cada vez que alguno de los 5 monos trataba de subir, los científicos repetían el mismo procedimiento. Al cabo de un tiempo, los primates dejaron de subir porque asociaron la escalera al chorro de agua fría. De hecho, al cabo de poco tiempo, si alguno de los 5 intentaba acercarse a la escalera, el resto de los monos se lo impedía, llegando incluso a golpearlo brutalmente. Transcurridas varias semanas, y cuando el comportamiento ya se había consolidado en el grupo, fueron sustituyendo poco a poco a cada miembro del grupo por uno nuevo. Así, sacaron a un primer mono de la jaula e introdujeron a un nuevo mono. El recién llegado, al ver los plátanos, se lanzó rápidamente a la escalera para intentar tomarlos. Automáticamente, los otros 4 se abalanzaron sobre él y lo golpearon para evitar que subiera por la escalera, ya que tenían miedo al chorro de agua fría. Al cabo de un tiempo, el nuevo miembro aprendió la lección y, de nuevo, ninguno de los 5 monos intentó subir por la escalera. Siguiendo el mismo patrón, cambiaron a un segundo mono veterano por uno nuevo. Lo mismo, tras varios intentos de subir a la escalera y varias palizas y reprimendas de sus compañeros, el segundo mono dejó de subir. Dejó incluso de intentarlo. Hicieron el mismo proceso con un tercero, un cuarto y un quinto. Al final, el grupo de monos que quedaban nunca habían recibido un manguerazo y, sin embargo, se había consolidado el comportamiento. Y aunque realmente este nuevo grupo de monos no habían experimentado la asociación entre la escalera y el manguerazo, habían consolidado una costumbre mediante prácticas de repetición del uso de la violencia que podríamos denominar como ritual. A través de la pervivencia de un recuerdo lejano, la repetición de un ritual específico de prohibición y el uso de la violencia intragrupal habían generado una costumbre que podría sostenerse en el tiempo ad infinitum. Aunque el experimento suena muy interesante, siento deciros que es falso. Fue atribuido erróneamente al investigador estonio Wolfgang Köhler, quien dirigió en las primeras décadas del siglo XX uno de los primeros centros de primatología del mundo, situado en la isla de Tenerife, conocido como la Casa Amarilla. Parece ser una distorsión de un experimento realizado en 1967 por Gordon Stephenson, que publicó bajo el título Cultural Acquisition of a Specific Learned Response Among Rhesus Monkeys. Un título muy largo que en verdad no nos interesa. Al parecer, en este experimento utilizaba una jaula pequeña donde introducía a un par de macacos. Primero introducía a uno de ellos. Cuando éste tocaba a un objeto específico, una ráfaga de aire molestaba al primate. Después, se introducía al segundo macaco. Cuando éste tocaba el objeto, no ocurría nada. El investigador se centró en la interacción de ambos individuos para observar si existía una adquisición cultural, una costumbre dentro de cada pareja de primates. De las 8 secuencias de pruebas que realizó, en 6 de ellas sí que pudo observar un comportamiento de aprendizaje donde el primate que recibía la ráfaga de aire convencía al otro macaco, incluso con el uso de la violencia, de no tocar el objeto. Por lo tanto, aunque el experimento de la escalera no es real, sí que parece demostrarse que algunos mamíferos, especialmente los primates, pueden establecer costumbres y desarrollar prácticas sociales mediante la repetición de rituales específicos. El objeto dentro de la jaula se convierte en un desencadenante de un comportamiento concreto debido a que el objeto trasciende su mera materialidad. Se le asigna un rasgo peligroso al ser tocado y por tanto destaca como un objeto, llamémosle especial, con el que hay que relacionarse de una manera específica, en este caso como si fuese un tabú. No se puede tocar. Patrones similares pueden observarse en primates en cuanto a relaciones socioafectivas, que en definitiva también se transforman en ritualidades y costumbres de socialización. Los trabajos de Harley Harlow lo demuestran. Este psicólogo americano realizó una serie de experimentos socioafectivos con una colonia de macacos en los años 30. Se dio cuenta de que aquellos macacos que eran criados con la ausencia de sus progenitores establecían vínculos afectivos fortísimos con objetos que encontraban a su alcance, demostrando una enorme dependencia social innata. Lo más interesante de este experimento es que Harlow demostró
que la dependencia no era puramente de subsistencia, sino que era claramente afectiva. Harlow creó 2 tipos de muñecos, uno de alambre, donde colocaba la comida, y uno de felpa, en el que no había comida. El psicólogo pudo observar cómo las crías de macaco solo iban al muñeco de alambre para alimentarse, mientras que el resto del tiempo lo pasaban abrazados al muñeco de felpa, donde se sentían seguros y arropados. Cuando Harlow introducía en la jaula algún elemento amenazante o desconocido por las crías, éstas iban corriendo a abrazar y guarecerse en el muñeco de felpa. El objeto inanimado sustituía completamente la relación afectiva de la madre. No obstante, los resultados no quedaron ahí. Harlow pudo observar cómo ante la ausencia de los progenitores, o incluso la ausencia del muñeco de felpa, los macacos no sabían socializar con el resto de los individuos. El psicólogo llegó a esa conclusión cuando, tras criar algunos macacos sin muñeco de felpa, introdujo en la misma jaula a sujetos que sí lo habían hecho. Cuando un elemento amenazante era introducido en la jaula, la reacción de los monos criados con muñeco de felpa y los que no era totalmente distinta. Los primeros se iban corriendo a abrazar los muñecos, mientras que los segundos, como habían sido criados sin esa costumbre, sin ese lugar de expresión afectiva, se iban corriendo a la esquina de una jaula donde gritaban y lloraban. Harlow llegó a observar patrones de conducta similares entre estos macacos criados sin muñeco con la de infantes humanos autistas. Este experimento de Harlow demuestra que, aunque los seres humanos tenemos una capacidad cognitiva mayor que otros mamíferos, no significa que tengamos patrones de socialización e incluso de aprendizaje cultural tan diferentes. Existen muchas costumbres humanas, incluso ritualizadas, que son aprendidas por generaciones y que en el fondo se atribuyen a maneras afectivas de relacionarnos con nuestro entorno, nuestra familia o nuestra comunidad. Hay un ejemplo muy evidente para observar cómo la ritualidad y la consolidación de las costumbres trascienden lo puramente religioso, demostrando que el ritual forma parte de nuestro día a día. En un pequeño texto, la rapera y poeta Ana Isabel García Llorente, más conocida como Gata Katana, explica lo que ella denomina la fuerza de la costumbre. El breve texto, recogido en la obra No vine a ser carne, relata una experiencia familiar en la que puede entenderse cómo se han establecido y consolidado ciertas costumbres y rituales entre los seres humanos. Gata cuenta que un día, en una fiesta, estaba preparando unos solomillos. Para ello, los cortaba por la mitad y los echaba en la sartén. Una amiga, al verlo, le preguntó que por qué los cortaba a la mitad, si había alguna razón culinaria para hacer eso. Gata no supo qué contestar. Siempre se han hecho así en mi casa y simplemente lo hago igual, decía. Probablemente había una razón detrás. Quizás el filete queda más jugoso o necesita menos tiempo de cocción. Ante la duda, decidió al día siguiente llamar a su madre para preguntarle. La madre, al igual que Gata, no supo qué decir. Al parecer, ella lo aprendió también de su madre, de la abuela de Gata, y nunca supo la razón. Ambas estuvieron un rato especulando qué propiedades ventajosas podía tener cortar el solomillo a la mitad antes de enviarlo a la sartén. Como no llegaban a una posición satisfactoria, decidieron llamar a la abuela para preguntárselo directamente. No pudieron quedarse más sorprendidas cuando la abuela explicó la razón de tal específico ritual a la hora de cocinar solomillos. Ni cuestiones culinarias, ni tiempos de cocción, ni jugosidad de la carne, sino pura materialidad. La abuela les dijo que cuando ella era joven apenas tenía dinero para comprar sartenes, con lo que solo tenía una que era muy pequeña. Un solomillo entero no cabía en la sartén, por lo que había que cortarlo en 2 mitades. Al cabo del tiempo, cuando ya tuvo dinero para comprar sartenes, los utensilios de cocina cambiaron, pero la costumbre permaneció. A pesar de que la abuela contaba ahora con sartenes más grandes, el solomillo se seguía cortando en 2 mitades. Siempre se había hecho así, salía rico, ¿por qué cambiarlo? La abuela se lo enseñó a su hija cuando creció, y esta Gata, perpetuándose así una costumbre casi ritualizada de la preparación del solomillo. Por mucho que la madre y Gata teorizaran sobre el origen del comportamiento y su razón de ser, nunca habrían llegado al verdadero motivo, pues era mucho más trivial de lo que pensaban.
En historia de las religiones ha ocurrido muchas veces lo mismo. Conocemos rituales de sociedades pretéritas y rápidamente vamos a interpretarlas, muchas veces con teorías grandilocuentes sobre la cosmogonía y la cosmovisión de esas poblaciones, y probablemente el origen de ese ritual concreto pudo ser mucho más simple de lo que podemos llegar a pensar. Está en nuestra manera de observar la ritualidad y de comprenderla donde puede estar el gran fallo. Por otro lado, el relato de Gata demuestra que muchos de los rituales y costumbres que podemos observar, incluso en nuestro día a día, no provienen de una teología sesuda o una cosmovisión coherente y lógica, sino de la propia banalidad de la vida cotidiana. Es muy curioso que si yo os preguntara qué entendéis por ritual, probablemente os viniera a la cabeza un comportamiento de tinte religioso. Una misa, una lectura de cartas del tarot, meditación, lo que se os ocurra. No obstante, y aquí enlazamos con el segundo aspecto de este episodio, el ritual trasciende lo religioso, o si se quiere, nuestra manera de comprender el ritual afecta a cómo percibimos y observamos nuestras costumbres. Tenemos rituales, muchos, y apenas nos damos cuenta precisamente por esa manera de comprender las prácticas ritualizadas. Por poneros un ejemplo, ocurre lo mismo con la diferencia entre religión y magia. Cuando hablamos de magia en nuestra sociedad, probablemente nos vayamos por dos caminos. O la magia espectáculo de David Copperfield, o el mago pop, o la magia entendida como brujería asociada a magos, meigas, amuletos y hechicerías. No obstante, nadie diría que hay magia en los rituales cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué un ritual para acabar con el mal de ojo se considera magia, mientras que santiguarse con agua bendita se considera práctica religiosa, pero nunca magia? A decir verdad, ambos comportamientos tienen un papel apotropaico, es decir, protector e incluso purificador. Las personas creyentes que entran en una iglesia cristiana, lo primero que hacen es santiguarse, muchas de ellas con agua bendita. Un líquido que en el día a día es de lo más mundano, que sirve para hidratarnos, pero que a diferencia del que se encuentra en nuestras casas, en la pila bautismal ha sufrido un proceso mágico y ha sido separado del resto del agua mundana. Nadie se atrevería a beber agua de una pila bautismal, al menos si se es conocedor de esta diferencia. Pero un ser humano que nunca ha estado en contacto con el cristianismo y que desconoce su ritualidad, podría entender que esa agua bendita en realidad está para beber, o incluso para lavarse, antes de entrar en un recinto sacro. Este ejemplo demuestra, por un lado, que nuestra visión sobre el ritual depende enormemente de nuestra conceptualización de la ritualidad, mientras que, por otro lado, demuestra que el contexto sociocultural es relativo a las costumbres y prácticas socioreligiosas. Por ir cerrando este bloque, os traigo dos ejemplos que demuestran esta idea de la externalización de la ritualidad. En 1956, el antropólogo estadounidense Horace Michel Miner estudió ciertos rituales corporales de los Nazirema. Publicó un artículo etnográfico que os recomiendo encarecidamente leer, donde narra los diferentes rituales que llevan a cabo en esta tribu, desde sus peinados a su forma de vestirse o acicalarse. Es muy curioso, por ejemplo, cuando Miner describe el ritual de limpieza bucal, dice el antropólogo: el ritual corporal diario que todos realizan incluye un rito bucal. A pesar de que estas gentes son tan puntillosas en el cuidado de la boca, este rito implica una práctica que al forastero, no iniciado, les resulta repugnante. Me contaron que el ritual consiste en introducir en la boca un pequeño manojo de pelos de cerdo junto con ciertos polvos mágicos, y luego mover el manojo en una serie de gestos muy formalizados. El artículo es muy interesante, pues tiene trampa. Al final, Miner desvela su gran secreto. Nazirema, el nombre de esta tribu, no es más que la palabra American escrita al revés. En realidad, Miner está describiendo las clases medias estadounidenses de mediados de los años 50, sus prácticas diarias, como si se tratase de una tribu perdida del Amazonas. Al describirlo de una manera etnográfica, no podía sonar más alejado de nuestra sociedad. ¿Quién puede considerar lavarse los dientes un ritual corporal? Lo mismo ocurre con otro ejemplo del antropólogo y etnógrafo chicano Renato Rosaldo. Un día, que se encontraba en la casa de campo de los padres de su mujer,
Rosaldo decidió hacer etnografía de un desayuno familiar. Escribió lo siguiente: todas las mañanas el patriarca reinante, como si acabara de venir de cacería, gritaba desde la cocina: ¿quiénes quieren huevo escalfado? Las mujeres y los niños decían sí o no simultáneamente. Mientras tanto, las mujeres conversaban entre ellas y designaban a una para que preparara las tostadas. Cuando los huevos estaban casi listos, el patriarca reinante llamaba a la encargada de las tostadas. «Los huevos casi están listos. ¿Hay suficientes tostadas?» «Sí», respondía respetuosamente. «Las últimas 2 tostadas están ya por salir». Entonces, el patriarca reinante entraba orgulloso llevando la fuente de huevos escalfados. Durante el transcurso del desayuno, las mujeres y los niños, incluida la encargada de las tostadas, cumplían el ritual obligatorio de la plegaria cantada y decían: «Estos huevos sí que están buenos, papá». El vocabulario que utiliza Rosaldo a propósito en esta descripción etnográfica genera esa sensación de extrañamiento. Términos como patriarca reinante, encargada de las tostadas o ritual obligatorio de plegaria cantada nos suenan completamente ajenos. Sin embargo, si somos capaces de colocarnos en una posición externa y analizarlo bajo los mismos parámetros, podemos establecer analogías entre diferentes contextos culturales y tratar comportamientos que tenemos profundamente interiorizados como rituales cotidianos. De esta forma, os invito a que analicéis en vuestra propia vida diaria qué prácticas podríais considerar como rituales, aquello que repetís diaria o semanalmente, incluso si no sabéis realmente por qué, pero sabéis que es mejor hacerlo que no. Hace unos años, estando en Italia, conocí a una mujer llamada Giulia. Era una persona mayor que había perdido su fe desde que su hijo falleció con 40 años en un accidente de coche. No obstante, la mujer iba todas las semanas a misa y a la iglesia. Yo le preguntaba el por qué, si en verdad ella no creía, decía ser atea. Me dijo que llevaba tanto tiempo haciéndolo que le daba miedo dejar de hacerlo. Ya no era una cuestión de creencia, sino de estabilidad vital. Le aterraba el hecho de dejar de ir por miedo a que ocurrieran cosas malas. Mucho de nuestro comportamiento ritual diario, que nada tiene que ver con lo religioso, funciona de la misma manera. Hay personas que sin una rutina, sin una ritualidad de su estar en el mundo, no pueden vivir. Ese es el peso del ritual, su fuerza, que al arrancarlo de la simplificación del contexto religioso y ampliarlo a nuestra etología, podemos racionalizar nuestras costumbres. A veces llegamos a encontrar su origen y significado, pero otras veces no podemos pasar del umbral del cuestionamiento y la duda, dejando las razones de nuestro comportamiento ritual en el aire, teorizando y averiguando qué nos lleva a hacer lo que hacemos. Con esta reflexión termino el episodio de hoy sobre el ritual. Como he dicho al inicio, ha sido simplemente un enfoque de los muchos posibles. Aquí nos hemos centrado en haceros dudar, reflexionar sobre la ritualidad consciente o incluso inconsciente de nuestra vida diaria. Antes de acabar, y siguiendo la costumbre de otras temporadas, me gustaría recomendaros un libro, un cuadro, una película y una canción. Empezando por el libro, y ya que hemos hablado mucho de etnografía y antropología en este episodio, os recomiendo encarecidamente la lectura de El antropólogo inocente, de Nigel Barley, donde se tratan muchos aspectos que se han mencionado hoy. Es un libro muy divertido que cuenta las anécdotas del autor cuando hizo trabajo de campo en Camerún, con el pueblo Odowayo. Como pudo comprobar Barley al llegar allí, nuestras concepciones e ideas de poco valen cuando salimos de nuestro estado de confort y nos enfrentamos a la complejidad de la etología humana y su pluralidad cultural. En cuanto al cuadro que adorna el episodio de hoy, he escogido el cuadro de las hilanderas, de Velázquez. La decisión se debe a que es un cuadro que cuenta 2 narrativas en una y permite observar la permeabilidad de la narración mitológica en nuestro día a día. El cuadro muestra a un grupo de mujeres hilando lana, un momento casi ritual que acompaña al ser humano desde el Neolítico. No obstante, el cuadro tiene un segundo nombre, las hilanderas, o también se le conoce como la fábula de Aracne, y es que en el fondo del cuadro se puede observar la representación del mito de Aracne. Sin entrar en muchos detalles,
Aracne era considerada una de las mejores tejedoras de la antigua Grecia. Su maestría era tal que decidió retar a Atenea, la diosa de la sabiduría, representada en el cuadro con su casco y su lanza. La diosa aceptó el reto y ambas empezaron a tejer un tapiz. Atenea tejió con una maestría impecable el momento en el que ella venció a Posidón en el concurso de Atenas por encontrar a su dios protector. Frente a la fuente de agua salada que regaló Posidón a los atenienses, Atenea les cedió el olivo, símbolo de Atenas y base de su economía. Mientras la diosa tejía tan imponente tapiz, Aracne hacía lo propio, con una habilidad que sin duda era comparable a la de la diosa. No obstante, el motivo que eligió Aracne no gustó nada a Atenea. Aracne estaba tejiendo un tapiz donde se veía a los dioses cometiendo todo tipo de improperios, medio borrachos. La diosa se enfadó tanto que rasgó completamente el tapiz de Aracne. Esta, asumiendo que había ofendido gravemente a los dioses y en concreto a la diosa de la sabiduría, decidió ahorcarse. Atenea, no obstante, decidió perdonarla y salvarla de su suicidio, convirtiéndola en la mayor tejedora del universo, una araña. Por este motivo, las arañas reciben el nombre de arácnidos, en relación con el nombre griego y a este bello mito que Velázquez quiso contraponer a la labor casi ritual de las hilanderas y su trabajo con la lana. En cuanto a la canción, está relacionada con este momento de ritualidad durante el trabajo manual. La música es parte intrínseca de innumerables rituales. Existe un tipo de canciones que surgieron precisamente durante los trabajos manuales. Suelen denominarse canciones de trabajo, o en inglés, work songs. Se caracterizan por un ritmo muy marcado, ligado a la propia actividad laboral. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, las work songs están asociadas a la esclavitud negra. De hecho, muchas canciones de blues han bebido de ese tipo de canciones que no son solo ritualizantes por su motivo repetitivo y marcado, sino por sus letras. Muchas de ellas son de temática religiosa, mayoritariamente cristiana. Por poner un ejemplo, podéis escuchar la canción John the Revelator, la versión de Son House. No obstante, esta no es la canción que os quiero recomendar, sino otra, relacionada con el trabajo también, pero más cercana culturalmente hablando. La canción se llama Las Panaderas y está en todos lados. YouTube, Spotify, podéis encontrar muchas versiones. Yo os recomiendo la que podéis encontrar en YouTube porque así podéis ver toda la performance. Es muy curiosa porque el ritmo se marca con las manos, con movimientos que no solo marcan ese ritmo, sino que ayudan a amasar el pan. Recomiendo mucho su escucha y sobre todo que, como digo, veáis los vídeos que interpretan esta canción. Finalmente, la película que os recomiendo es un clásico entre los clásicos. Se trata de una película de 1961, protagonizada por una de las actrices más imponentes de la historia del cine. Curiosamente, es un largometraje en la que el ritual tiene un papel preferente. Se trata de Desayuno con diamantes, la película basada en la novela de Truman Capote, donde la protagonista, Holly Golightly, interpretada por la maravillosa Audrey Hepburn, tiene la costumbre de desayunar frente a la joyería Tiffany & Co. de Nueva York. Para Holly, Tiffany no es únicamente una tienda más, es un lugar especial dentro de su cosmovisión. En una famosa escena de la película, la protagonista explica la diferencia entre los días negros y los días rojos. Los primeros son días tristes, algo ha ocurrido en tu día a día que te ha chafado el día. No obstante, los días rojos son más existencialistas. Días terribles, como los define Holly, donde se tiene miedo sin saber por qué. Una angustia vital que no tiene un motivo aparente. Son precisamente esos días en los que Holly se va a Tiffany. Como si fuese un ritual. Coger un taxi e irse a una de las tiendas más lujosas de la Gran Manzana le produce a Holly una sensación de tranquilidad y seguridad que no encuentra en ninguna otra parte del mundo, como si fuese su hogar. La manera en la que Holly describe Tiffany es muy similar a la forma en la que una persona cristiana creyente describiría una iglesia. No obstante, nadie dudaría en hablar de ritual en el segundo caso, pero nos puede chirriar hablar de ritual ir a Tiffany los días rojos. ¿Por qué? Esa es la reflexión de este episodio.
Espero que el episodio os haya resultado interesante. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre todos estos temas, así que no dudéis en hacérmela llegar por la vía que os resulte mejor. Recordad suscribiros para no perderos las próximas novedades. Un abrazo grande y hasta la próxima.